Bueno, chicos, hoy seguimos con nuestra revisión de tipos de datos fundamentales y hoy vamos a ver el tipo de dato conjunto. ¿Vale? Supongo que no tengo que deciros lo que es un conjunto. Habéis trabajado con conjuntos en todos los niveles educativos y lo único que quiero comentar yo en relación a los usos de los conjuntos es cuando necesitamos normalmente conjuntos o cuando nos viene bien trabajar con conjuntos. Pues normalmente cuando no tenemos necesidad de trabajar con algo ordenado, con unos elementos que tengan orden entre ellos. Entonces, si no nos interesa más que saber si pertenecen a un grupo, a un colectivo, a un conjunto, pero no nos interesa saber el orden, pues entonces trabajaremos con conjuntos, sobre todo cuando no tengamos elementos repetidos, ¿vale? Ejemplos de programación de conjuntos. ¿Qué se os ocurra? Las balas sería un conjunto. Cuando estoy trabajando con balas en un juego, ¿me interesa el orden? ¿O simplemente son las balas que hay y ya está? Pues parece un conjunto, ¿vale? Los símbolos de un programa, cuando estoy haciendo un compilador, podría ser un conjunto. Hay muchísimos ejemplos. Más formalmente, como siempre, vamos a verlo desde el punto de vista del tipo abstracto de datos, de lo que es y las operaciones que tiene, y después vamos a implementarlo. Formalmente podemos decir que un conjunto es una colección de elementos no repetidos, ¿vale? Lo ideal, o sea, la idea aquí principal, lo que lo diferenciaría de una lista es que los elementos no están repetidos, mientras que en una lista sí pueden estar repetidos, en una pila también pueden estar repetidos, en una cola también. Todos los que estamos viendo son tipos abstractos de datos de tipo contenedor, porque contienen elementos dentro, son tipos que nos permiten manejar colecciones de otros elementos, ¿vale? Entonces, un conjunto, una colección de elementos no repetidos del mismo tipo. ¿Qué operaciones hago yo con un conjunto? Pues tendré que poder crearlo, insertando o incluso suprimiendo elementos del conjunto, bien, pero pertenece es la operación estrella, porque es la que más voy a utilizar cuando utilice conjuntos. Saber si algo está en ese conjunto o no. Una vez que normalmente yo creo un conjunto y lo utilizo. Y lo utilizo comprobando si algún elemento que me van dando por ahí o aparece ya está en el conjunto o no está en el conjunto, ¿vale? Entonces fijaos que en inserta y suprime aparece la coletilla aquí de si aún no pertenece y de si ya pertenece. Claro, no puedo insertar un elemento que ya esté en el conjunto porque entonces estaría duplicado. No puedo suprimir un elemento que no esté en el conjunto, eso es obvio, ¿no? Y luego pertenece, pues es la que me dice si un elemento que yo le paso, que se me ha olvidado poner la X aquí, pertenece al conjunto o no, ¿vale? Si está entre los elementos de la colección o no. Y luego hay una función, una operación bastante útil, que es enumera. Y enumera lo que hace es que me va a permitir trabajar con todos los elementos del conjunto. Porque si yo tengo un conjunto y lo visualizamos como una bolsa cerrada o una caja cerrada de elementos, y yo le puedo preguntar, oye, ¿este número está ahí dentro? Y dice, sí. ¿Y este otro está dentro? No. ¿Pero cuáles son todos los que tienes? Pues si no tuviera una operación como enumera, que me devuelve una lista de elementos, con todos los elementos del conjunto, no podría trabajar con esos elementos en su totalidad, ¿vale? La cardinalidad me va a decir cuántos elementos hay, pero enumera es quien me da todos los elementos. Bien. Vale. Vamos a implementar el tipo de dato conjunto y lo vamos a hacer solamente con estructuras enlazadas lineales. Pero hay muchas formas de implementar conjuntos, sobre todo dependiendo de los tipos de conjuntos. Imaginad, por ejemplo, que quisiéramos un conjunto de enteros, solo un conjunto de enteros. Trabajar solo con números enteros. Y además enteros entre el 1 y el 100, o el 1 y el 1000. Pues hay una representación de conjuntos que lo que hace es utilizar bits directamente. Es decir, que en un entero que tenga 32 bits, pues tengo 32 bits para representar. ¿Está el 0? Sí. ¿Está el 1? Sí. ¿Está el 2? Sí. ¿Está el 3? Sí. Cada bit os representaría un elemento del conjunto. Entonces, con 1000 bits
puedo representar un conjunto de 1000 enteros diferentes, pero para tener 1000 bits disponibles necesito solamente 1000 partido de 32 números enteros consecutivos en memoria. ¿Se entiende esta idea? ¿Más o menos? ¿Bien? Representaciones con arrays de enteros o con arrays, todo esto no lo vamos a ver. Nos vamos a centrar en la representación con una estructura enlazada. Porque si no viéramos nada hoy y yo os pregunto, venga, tenemos que hacer el conjunto con estas operaciones, ¿cómo lo haríais vosotros? ¿Qué utilizaríais para implementar un conjunto? ¿Un array o una estructura enlazada? ¿Por qué una estructura enlazada? Y no un array. Porque no sabemos cuántos elementos va a tener el conjunto y la estructura enlazada me permite gestionarlo eso de forma dinámica. Bien, entonces inserta y suprime. Hemos visto ya muchas formas de hacer inserta y suprime en pilas, en colas, en las listas. Realmente si yo tengo una lista implementada y me dicen implementa un conjunto, puedo usar una lista para implementar un conjunto, ¿no? ¿Qué es lo único que tendría que llevar cuidado? Que no se repitan. Con conseguir que al insertar, antes de insertar, yo recorro mi lista y veo si está o no está el elemento, y si no está, lo inserto, y si sí está, no lo inserto, pues lo tengo hecho. Es decir, si a mí me dan un TDA lista hecho y me dicen que haga un TDA conjunto con estas operaciones, pues realmente es muy fácil. ¿Sí? Esto es un ejercicio de examen típico. Toma el TDA lista, hazme un TDA conjunto. Y las operaciones son inserta, suprime, pertenece, cardinalidad con esta especificación. Pues si tú sabes manejar la lista, tienes que saber hacer esto. Y ahí ya no estamos hablando de manejar punteros, sino de utilizar las operaciones del TDA lista. ¿Vale? Venga, pues vamos allá con la estructura enlazada para representar el conjunto directamente, no usando un TDA lista, sino directamente con la estructura enlazada y los punteros. Entonces, si yo tengo que representar el conjunto con una estructura enlazada, primero los datos los puedo representar, como hemos visto ya en muchas ocasiones, como los propios nodos de la estructura enlazada. Entonces, yo tengo cada dato del conjunto en un nodo de mi estructura enlazada y me funciona la cosa. ¿Bien? Entonces, lo siguiente que tengo que ver es si esa estructura enlazada la voy a hacer de simple enlace o de doble enlace, si le voy a poner cabecera o no le voy a poner cabecera. Y estas decisiones hay que tomarlas en función de cómo voy a usar yo los datos de esa estructura enlazada. ¿Cómo lo voy a usar? Pues con la función pertenece, la función inserta, la función suprime y las otras dos. En concreto, con la función pertenece, para buscar si un elemento está en la lista, ¿necesitaría yo tener doble enlace, por ejemplo? No, con saber simplemente cuál es el primer elemento de mi estructura enlazada, yo puedo recorrerlos todos y ver si está o no el que me dicen. O sea, pertenece, lo podría hacer. Y para insertar y suprimir. Hemos visto que para insertar y suprimir en una estructura enlazada, si yo inserto y suprimo por el principio, que es lo que tengo agarrado con mi puntero externo, es muy fácil insertar y suprimir por el principio. Bien, es rápido porque se hace con 2 o 3 instrucciones solo y no hay casos excepcionales. Si inserto por el principio y suprimo por el principio, aunque la lista esté vacía, se trabaja igual. Vamos a ver si el inserta y el suprime del conjunto lo puedo hacer así o no. Porque el pertenece, que he puesto aquí existe en lugar de pertenece, por cierto, eso lo tengo que cambiar. Aunque sea lo mismo semánticamente, pero bueno, es pertenece. El pertenece, con tener la estructura enlazada ligada a un puntero externo con el cual yo manejo toda la estructura, con eso lo puedo hacer. Me va a costar n instrucciones en media, ¿vale? Va a ser un tiempo de ejecución lineal con el número de elementos de la lista, porque tengo que buscar, tengo que recorrer todos los elementos hasta encontrarlos o hasta no encontrarlos, ¿vale? Pero lo puedo hacer. Por cierto, esa búsqueda que tengo que hacer de elementos necesita que los elementos sean distinguibles.
Si yo no tengo una forma de diferenciar entre dos elementos, pues ¿cómo voy a saber si están repetidos o no? Pues esto que parece obvio, que parece una tontería, luego en segundo veréis que es importante. Si un elemento es distinguible o no es distinguible, es importante, ¿vale? Entonces, la operación de pertenece la puedo hacer perfectamente con esto. ¿Qué pasa con el inserta? ¿Cómo funciona inserta? Inserta lo que tiene que hacer es añadir a mi colección un nuevo elemento si no existe. Entonces, eso significa que, como mínimo, tengo que buscar primero si ya está, ¿vale? En inserta primero tengo que buscar si existe. De alguna manera tengo que recurrir a mi función pertenece, o por lo menos al código que tiene dentro. Tengo que buscar si ya está. Y si no está, lo añado a mi colección. ¿Pero dónde lo añado? ¿Lo añado al final? ¿Lo añado al principio? Me da igual, ¿no? Entonces, ¿podría yo añadirlo al principio? Sin problema. Con lo cual, si yo tengo mi estructura enlazada así, como una estructura de simple enlace sin cabecera, pertenece lo puedo hacer, inserta lo puedo hacer. ¿Y suprime? ¿Cómo funciona suprime? Primero tengo que buscar si existe. Y si existe, entonces lo borro. Pero el borrado ese, ¿dónde se hace? ¿Es borrar por el principio? ¿Es borrar por el final? Es borrar donde lo haya encontrado. Entonces, si he encontrado el elemento aquí, tengo que borrar este elemento. Si el que estaba buscando era la A, tengo que borrar este. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a la hora de borrar, ¿qué tengo? ¿Cómo se borraría este elemento? Con un puntero auxiliar que me lo quedo, pero tengo que reconectar la variable externa a este. Mientras que si tengo que borrar el segundo elemento, lo que tengo que reconectar es el elemento anterior al siguiente. No es el mismo caso. Entonces, cuando borro el primer elemento, es diferente el código de cuando borro todos los demás. ¿Vale? Entonces, siempre podemos insertar por el principio, pero las supresiones hay que hacerlas en su sitio. Y eso implica casos excepcionales, en concreto cuando vamos a borrar el primer elemento. ¿Cómo evitamos esos casos excepcionales? Con una cabecera. Entonces, ya tenemos nuestra representación completa. ¿Necesitamos doble enlace? No, porque nunca recorremos hacia atrás. ¿Necesitamos cabecera? Nos viene muy bien, porque las supresiones porque nos evita hacer un código diferente para las supresiones del primer elemento del código que se hace para la supresión del resto de elementos. Entonces yo represento mi conjunto con una estructura enlazada de simple enlace con cabecera y tendré mi código homogéneo sin excepciones y funcionando correctamente. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Bien? ¿Todo claro? Nos falta la operación de cardinalidad, saber cuántos elementos hay en el conjunto. ¿Cómo hago yo esa operación? ¿Cómo sé cuántos elementos contiene el conjunto en cada momento? O en un momento dado me preguntan, oye, ¿cuántos elementos tiene el conjunto ahora? ¿Cómo lo hago? Ahí está, no lo sabemos ya. Eso es bueno. O sea, si en este punto os aburrís un poco, es bueno. Es buena señal. O sea, significa que sabéis bastante ya de gestionar estructuras enlazadas. O recorro todo y me cuesta orden n, o tengo una variable auxiliar extra, no auxiliar sino extra, que lleva la cuenta de elementos, que lleva la cuenta de elementos y la tengo que mantener actualizada cada vez que inserto y cada vez que suprimo, pero me va a reducir esa operación a complejidad constante, ¿no? De tiempo constante. No recorro ninguna vez, porque desde el principio, cuando crea el conjunto, la variable valdrá 0, y cuando yo inserte, sumaré 1 a esa variable, tendrá 1, y al suprimir restaré 1, estará siempre actualizada. O sea, la idea es que esa variable que nos va a representar junto con el puntero cabecera todo el conjunto, pues la tengo que tener siempre actualizada. ¿Vale? ¿Dónde se actualiza? En inserta y en suprime.
Bueno, pues hasta aquí la parte teórica más o menos de por qué vamos a implementar el conjunto de esta manera. Si lo quiero hacer en C y quiero que sea un tipo abstracto de datos con todas las propiedades que ya hemos visto, de mantener la representación oculta y de proteger la representación y los datos, pues tenemos que poner un fichero de cabecera, un .h público, con lo que será la palabra que represente el TDA, el tipo, conjunto, va a ser un puntero a estructura conjunto rep, como siempre, y luego en la parte privada pues ponemos todo lo que necesitamos. En particular pondremos la estructura conjunto rep, que va a tener las dos cosas que hemos dicho que necesito, la cabecera de mi estructura enlazada y el número de elementos en cada momento, y mis estructuras auxiliares, nodo y nodo PTR, que me permiten definir una estructura enlazada de simple enlace, ¿vale? Pues vamos a hacerlo directamente porque yo pensaba que tenía hoy un poco más de tiempo, pero nos hemos comido 10 minutos al principio. Así que tenemos aquí el punto H ya hecho. Fijaos que en mi punto H tengo todas las operaciones que hemos visto, más las dos de siempre, crea y libera, que nos hacen falta para poder implementar el TDA de forma opaca usando punteros y memoria dinámica. Y tengo aquí esto que quizás sea algo nuevo, ¿vale? Y es que en el punto H estoy incluyendo lista EE, que la habíamos hecho en clases anteriores, que es una lista implementada con estructura enlazada. ¿Por qué incluyo aquí esta cabecera? Porque tengo una operación que no hemos visto, que es conjunto enumera. Y conjunto enumera me devolvía una lista con todos los elementos que tuviera el conjunto. Pues si yo ya tengo una lista, ¿por qué no usarla para devolver esa lista que tengo que hacer, ¿no? La operación enum no la hemos visto, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo paso yo de tener esto a devolver una lista con todos los elementos? Pues creo una lista y añado cada uno de los elementos que tenga mi estructura enlazada interna del conjunto, ¿vale? La idea no es devolver el puntero cabecera. Ojo, yo no voy a devolver el puntero cabecera, voy a crear una nueva lista diferente y voy a poner ahí todos los elementos que yo tenga en el conjunto. Pero la lista que yo estoy utilizando, la estructura enlazada que yo estoy utilizando, no la devuelvo, ni la toco, ni se la dejo manejar al usuario, es mía. ¿Se entiende esto? Vale. Entonces, si nos vamos al fichero conjunto.c, este tendrá que incluir conjunto.h y aquí vamos a poner todo lo que necesitamos. ¿Vale? Vamos a ver si yo soy capaz de hacer esto así. Y hago así. Y ahora sustituyo todo. Voy a sustituir punto y coma por esto. Y solo me lo hace ahí. Bien, bien. Mi gozo en un pozo porque tiene un espacio en blanco. Esto de aquí. Vale, vamos con la representación. ¿Qué poníamos? Primero el nodo, que ya nos lo tenemos que saber de memoria. Espero que de verdad os lo sepáis de memoria para poder ponerlo en el examen sin copiar. ¿Qué ponemos aquí? La estructura nodo. Siguiente. Definíamos un auxiliar aquí, una palabra auxiliar para manejarlo por dentro, que era así. Y ahora definimos la estructura privada que representa el conjunto. Conjunto red. Que teníamos la cabecera, que es un puntero a nodo, y el número de elementos de mi conjunto en todo momento. Conjunto crea, me tiene que devolver un conjunto nuevo. Variable auxiliar nuevo, que voy a devolver. ¿Qué valor le pongo? Reservo memoria dinámica. ¿Para qué? Para mi estructura nodo.
struct conjunto rep. ¿Vale? Lo que estoy haciendo es el puntero que va a referirse a tener la dirección de mi estructura conjunto rep. ¿Ok? Si queréis que devuelva un conjunto, no tendrás que redefinir nuestro conjunto. ¿Redefinirla como qué? O sea, un puntero a esa estructura, pero que no me conjunto. Ok, eso es lo que hemos hecho aquí en el punto H. Y como el punto H lo incluimos en el punto C, lo tenemos ya. Esa palabra la podemos definir en punto H, aunque no exista todavía en punto H estructura conjunto rep, porque es un puntero. Entonces, un puntero es algo que supuestamente vas a definir en algún momento. Ok, lo defino aquí para que sea privado. Pero aquí también puedo usar la palabra conjunto. Entonces ya tengo esa estructura en memoria. ¿Qué tengo que hacer con ella? ¿Qué le pongo a n? Tengo que inicializar sus valores, ¿no? Y el valor cabecera, ¿a dónde apuntará? ¿A null? ¿Sí? Si el valor cabecera apunta a null, esta parte de aquí, ¿a dónde apunta? A nada, a null, ¿no? Pero la cabecera es un nodo que siempre tenemos. Y tenemos que tenerlo siempre, esté vacía o no. Por eso es una cabecera, porque está ahí para que el código de la supresión sea homogéneo y tener siempre algo detrás, incluso cuando no hay nada a la derecha. La creación de una estructura enlazada simple con cabecera implica crear la cabecera, y la cabecera es un nodo. Tamaño de un nodo. ¿Y qué tenemos que hacer en ese nodo? El dato no me importa porque es la cabecera, pero esto sí tenemos que ponerlo a nulo para que esté cerrada la lista, cerrada la estructura enlazada, termine ahí. Nuevo, flecha siguiente, lo ponemos a nulo. ¿Sí? ¿Cómo será la operación de liberación? ¿Qué hacemos siempre para liberar una estructura enlazada simple? Vamos borrando el primero, sustituyéndolo por el siguiente, continuamente en un bucle, ¿no? Del último insertado por el principio, tened en cuenta que tenemos una estructura enlazada simple y que vamos a ir insertando quizá por el principio, ¿vale? Pero no hay orden aquí, entonces vamos a empezar por el que esté a continuación de la cabecera, pero no es ni el primero ni el último en realidad, es uno de los nodos que está justo a continuación de la cabecera. Entonces vamos a hacer, mientras que C flecha cabecera sea algo, nos quedamos con él, ¿vale? Incluso con mi conjunto recién creado, C flecha cabecera apunta a un nodo, ¿no? Pues nos quedamos con él, en borrar, hacemos que C flecha cabecera apunte ahora, en lugar de al nodo que vamos a borrar, al siguiente suyo. Si el conjunto estaba vacío, siguiente será nulo, ¿vale? No pasa nada, C flecha cabecera ahora es nulo. Y hacemos el free de borrar. ¿Bien? ¿Qué nos queda? ¿Queda por hacer algo? ¿Hay que avanzar? ¿Hay que hacer algo más en este bucle? ¿Cómo? Podríamos disminuir el número de elementos, pero estamos liberando todo el conjunto, por lo tanto nos da igual. Cuando aquí hagamos el free C, se habrá liberado esta estructura completa con su n y con todo. Lo importante es que este bucle de aquí ha liberado todos los nodos de verdad, ¿vale? No nos ha quedado la cabecera suelta, porque estamos trabajando con C flecha cabecera. Entonces, cuando C flecha cabecera sea nulo, significará que esta variable de aquí apunta a nulo, no hay ya ningún nodo. Por lo tanto, podemos liberar estas dos juntas que están en la estructura conjunto rep. ¿Sí? ¿Sí o no? Si es que no, decir que no. Si es que sí, decir que sí. Esto tenemos que tenerlo muy claro ya. Y si no, hay que insistir, de verdad. Y yo puedo repetir. Mientras que C flecha cabecera sea algo,
Lo que os asusta es esto, que pone solo C flecha cabecera en lugar de C flecha cabecera distinto de null. ¿Puede ser? ¿No? Es lo mismo, porque si C flecha cabecera es nulo, es 0, y 0 es falso. Si C flecha cabecera es la dirección de algún nodo de verdad, no será 0. Y será verdadero, porque en C cualquier cosa que no sea 0 es verdad. Pero bueno, lo dejo así si os gusta más. Entonces, ¿qué hace el conjunto libera? ¿Esto es nulo? No es nulo. Pues borrar apunta a esto. Y ahora cabecera apunta al siguiente de borrar. Borro este. ¿Este es nulo? No es nulo. Borrar apunta a este. Y cabecera apunta al siguiente de borrar. Y borro este. Y así hasta que llegamos a... ¿Este es nulo? No es nulo. Borrar apunta al A3. ¿Bien? Cabecera apuntaría al siguiente de A3, que es nulo. Borro A3. Y cuando vuelve a hacer la comprobación del bucle, cabecera es nulo. Por lo tanto, termina. ¿Vale? Otra cosa que tengo que quitar de estas transparencias es esto de aquí. Esto es lo que me pasa por copiar y pegar de una transparencia a otra. Eso viene de las listas, pero aquí no hay posiciones en los elementos. ¿Vale? Eso lo tenía puesto de cuando estábamos explicando las listas, que era el elemento A sub 1, el elemento A sub 2 y demás, pero ahora no lo tenemos. Una cosa, una vez que termina de borrar todos los que son de tipo nodo, sí, y llega al último, freeze. tendría que borrar el tipo conjunto. Exactamente. Que lo que hace es borrar de memoria la estructura que contiene estas dos variables. ¿Vale? Vamos a la inserción. O hacemos primero pertenece. ¿Cómo hacemos pertenece? Tener en cuenta que inserción y suprime necesita el código de pertenece. Entonces vamos a hacer primero pertenece y luego lo copiamos. ¿Cómo buscamos para ver si está el elemento E en el conjunto C? Me pasa en el elemento este y tengo C. Tenemos que recorrer toda la estructura enlazada hasta encontrarlo o llegar al final. ¿Vale? Entonces vamos a usar una variable auxiliar que va a apuntar ¿a dónde? A C flecha cabecera. ¿En C flecha cabecera tenemos algún elemento? No. Podríamos apuntar a C flecha cabecera, C flecha siguiente, para ir mirando directamente los elementos, ¿no? En lugar de usar la estrategia del puntero al nodo anterior del que me interesa, podríamos usar la estrategia del puntero al nodo que me interesa, porque solo estamos buscando. ¿Sí? Pero si queréis lo hacemos con la estrategia de ir con el puntero anterior, que sería empezar con C flecha cabecera. Y entonces lo que tengo que buscar es, mientras que aux flecha siguiente, ¿vale? Si empezamos en la cabecera, el que nos interesa es el que está al siguiente. Mientras que aux flecha siguiente sea distinto del elemento, ¿eso estaría bien? Mientras que no lo encuentro, voy avanzando y voy poniendo aux, toma el valor de aux flecha siguiente. ¿Así lo tendríamos bien? No, ¿verdad? ¿Por qué? Aux flecha siguiente, ¿qué es? Un puntero a un nodo. Entonces lo que necesitamos es aux flecha siguiente, flecha dato. ¿Vale? Si habíamos puesto dato arriba en nodo, como siempre, el campo dato es el que nos interesa. El campo dato del siguiente al que apunte aux, porque aux inicialmente apunta a la cabecera. Ahora sí, el dato es distinto del elemento. Mientras que el dato sea distinto del elemento, avanzamos. Pero ¿y si no está? Entonces ponemos y aux flecha siguiente es distinto de null, o pongo aux distinto de null. El siguiente es el que me interesa siempre. Y pongo i o pongo o. Si ponemos o, ¿qué pasa? Pues podría pasar que el dato sea distinto y sea nulo.
¿no? O sea, hay que poner las dos cosas. ¿Y ponemos las dos cosas así? ¿O comprobamos primero esta? Tendremos que comprobar primero que aux siguiente sea distinto de nulo antes de acceder a su campo de datos. Entonces, esta la tenemos que hacer primero. Fijaos que solamente hemos hecho el pertenece, es un bucle simple, una búsqueda, y nos han salido como 5 o 6 opciones diferentes. Pero las tenemos que tener claras. Una cosa, ahí lo que estás haciendo es comprobar el siguiente de donde, o sea, tú te colocas, por ejemplo, en el primero y estás comprobando el segundo. Sí. Siempre el posterior. Sí. Porque tenemos la cabecera y entonces aux apunta a cabecera, el que me interesa siempre va a ser el siguiente a aux. Entonces, yo voy a avanzar a aux haciendo que tome el valor de su campo siguiente, pero siempre va a ir retrasado 1 con respecto al que me interesa. ¿Vale? En este caso, estamos buscando y podríamos haber hecho quitar aquí siguiente y poner aquí siguiente. Si empezamos directamente en el elemento de verdad que tenga datos, podríamos hacerlo, porque no voy a tener que suprimir ni insertar nada, solo encontrarlo. Pero ojo, no hay que cambiar el orden de esta comprobación, porque la comprobación aux flecha dato depende de que aux sea distinto de nulo. Si aux es nulo, no puedo hacer la siguiente, ¿vale? Pero ojo, aquí yo estoy poniendo una frase muy larga, c flecha cabecera, flecha siguiente. ¿Hay algún caso en el que esto sea incorrecto? ¿Qué pasa si ejecuto pertenece con un conjunto vacío? ¿Qué vale cabecera? Cabecera apunta a un nodo de verdad y su campo siguiente es nulo, ¿vale? Entonces, esto está bien, lo podríamos dejar así porque tenemos la cabecera, si no, no. ¿Ok? Con todo, creo que es mejor, para lo que viene después, dejarlo así, ¿vale? Entonces, cuando termina el bucle, ¿qué puede haber pasado? Que esté o que no esté. ¿Cómo sabemos si está o no está después de terminar el bucle? Así que, si aux flecha siguiente flecha e es igual a e, sabemos que está flecha dato. Ojo, que la primera condición del bucle es que no sea nulo. Si es nulo, el campo siguiente termina el bucle, porque no está. Si es nulo es que hemos llegado al final de toda la estructura y no está. Entonces no puedo suponer que he encontrado el elemento. Lo que tengo que hacer es mirar esta primera condición. Si aux flecha siguiente resulta que es nulo, ¿qué pasa? Que no está. Bien, entonces tendríamos que poner aquí return 0. Y en caso contrario, tendríamos que poner return 1. ¿Se entiende? ¿Sí? Si le damos la vuelta a la condición y pongo aquí, si es distinto de nulo, es que lo he encontrado, ¿no? ¿Sí? Y si esto lo entendemos esto. Si yo devuelvo el resultado de esta expresión booleana, es lo mismo que hacer si aux flecha siguiente es distinto de null, return 1. Porque la expresión booleana va a ser 1 en la misma situación. ¿Se entiende esto? Vale, lo dejamos así, que es mucho más corto. Cardinalidad, la hacemos ya, que es muy fácil, ¿no? ¿Cómo es cardinalidad? Flecha n, ¿no? Solo hay que devolver el valor de n y tendremos que mantener n actualizada. Y el enumera lo dejamos para el final. Vamos con inserta y suprime. Inserta, ¿qué tiene que hacer? Primero tiene que buscar si está. Y si no está, insertar. ¿Sí? Vale. Pues esto es el código para buscar si está. Y esta es la condición para saber si sí está o si no está.
Si aux flecha siguiente es distinto de nulo, eso significa que si aux flecha siguiente después del bucle que hemos hecho antes es distinto de nulo, es que sí está y no habría que insertar. Aquí nos interesa la condición contraria. Si aux flecha siguiente es nulo, es que no lo hemos encontrado, ¿vale? Y entonces tendríamos que insertar. ¿Cómo insertamos? Insertamos por el principio. Fijaos que como hemos utilizado la estrategia del nodo anterior, cuando el bucle de búsqueda ha parado, aux apunta ¿a qué nodo? Al último. Podríamos insertar por el final o por el principio, porque lo tenemos en C flecha cabecera. Nos cuesta el mismo trabajo. ¿Vale? Por el principio. ¿Seguro? Vamos a hacerlo por el final, porque eso va a tener una ventaja después. Y no sé si me va a dar tiempo ya. Si queremos insertar por el final, habrá que crear un nuevo nodo para el nuevo elemento, ¿no? Con malloc del tamaño de un nodo. Habrá que ponerle el dato que nos pasan. Habrá que hacer que su campo siguiente sea ¿qué? Si estamos insertando justo por el final, ¿qué vamos a poner como campo siguiente de nuevo? Como campo siguiente del nuevo. Pondríamos null, ¿no? ¿Y qué nos falta para enlazarlo a la estructura? Hacer que aux flecha siguiente, que es nulo, porque aux apunta al último nodo, su siguiente es nulo, pues que aux flecha siguiente sea el nuevo. ¿Sí? Y aquí incrementamos el contador de elementos. Fijaos en este nulo. Lo he puesto a mano ahí porque sé que estoy insertando por el final, ¿vale? Pero ¿qué vale aux flecha siguiente siempre? Nulo, ¿no? Pues si yo en lugar de poner nulo a mano pongo aux flecha siguiente, ¿sería lo mismo? Sí, porque siempre es nulo. Y me sirve para poder insertar en cualquier posición. En cualquier posición a la que apunte aux, yo voy a poder insertar el nuevo nodo. Si por casualidad luego decido no insertar por el final, sino insertar por en medio, me va a servir el mismo código. Si pongo nulo, no. ¿Ok? Dios, se nos acaba el tiempo. Vamos con suprimir. Hay que buscar igual para ver si está, pero en este caso la condición que tenemos que comprobar es que sí esté. ¿Cómo sé si sí está el elemento buscado? Cuando aux flecha siguiente es distinto de nulo. Eso significa que lo he encontrado, ¿no? Entonces tengo que borrar. ¿Y tengo que borrar qué elemento? Aux flecha siguiente. Ok. Y ahora sí que estamos en medio. Potencialmente. Hemos encontrado un elemento que está a continuación, que está en un nodo a continuación de aux, pero que podría ser el último, el primero, uno de en medio, no lo sabemos. Hay que borrar con cuidado. Entonces, aux flecha siguiente tiene que apuntar al siguiente del que yo voy a borrar. Puedo liberar la memoria de borrar y ya lo tengo borrado. Solo tengo que actualizar el contador así, o con C flecha N menos 1. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Lo hemos entendido de verdad? ¿Sí? Nos queda enumera. ¿Cómo hacemos enumera? Tenemos que crear una lista nueva y devolverla. Pues vamos a hacer una lista nueva con lista crea, que es la operación que tienen las listas. Ahí lo tenía ya.
¿vale? Lista crea, está en la especificación de lista que vamos a utilizar. Aquí me falta un punto y coma. Y cuando termine de hacer lo que tenga que hacer, hago un return nueva. Entonces, aquí en medio lo que tengo que hacer es recorrer toda mi estructura, recorrer todos los datos que haya, todos los elementos, todos los nodos, y los datos ir añadiéndolos a la lista, ¿vale? Entonces vamos a hacer nodo ptr auxiliar que apunte a el primer nodo, cabecera, ¿vale? Lo hacemos con la estrategia de apuntar al anterior también y así siempre repetimos lo mismo. Ahora, mientras que aux flecha siguiente, que es el que nos interesa, sea distinto de nulo, mientras que queden datos todavía, mientras que queden nodos con datos, lo que haré será coger ese dato, ese elemento, dato, que está en aux flecha dato. Esto quizás sea un poco innecesario, pero lo pongo. Y lo tengo que insertar en la lista, ¿no? ¿Cómo inserto en la lista? Me voy a lista.h y veo que tiene lista inserta, la lista, la posición y el elemento. Lista inserta. ¿En qué lista inserto? Nueva se llama, ¿no? ¿En qué posición inserto? De la lista. ¿Cómo sé yo las posiciones de la lista? Inicio, fin, siguiente y anterior. Pues podemos insertar por el inicio o insertar por el fin. Vamos a insertar por el fin. Lista fin o final. Lista fin de nueva. Esa es una posición válida de la lista. Una posición válida para insertar, incluso cuando la lista está vacía. Y el dato que quiero insertar lo tengo en dato. ¿Qué me queda por hacer para que este bucle funcione? Avanzar aux. Si no avanzo aux, el bucle no avanzará. Aux será el siguiente de él mismo. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? ¿Ok? Conjunto implementado. ¿Por qué lo de insertarlo por el final y no por el principio? Es insertar por el final o por el principio una decisión arbitraria. Si ponemos aquí lista inicio, funciona igual. Habría que añadir la n ¿a dónde? ¿A la lista? ¿Añadirle una n a la lista? Si la lista está implementada usando una n, para que su función longitud sea eficiente, es algo que para nosotros es transparente, no lo sabemos. Nos han dado una lista, no sabemos cómo está implementada, se llama lista E, pero no sabemos cómo está implementada ni si tiene n o no. Esperemos que tenga n, porque así la operación de longitud será eficiente, pero me da igual, yo inserto. ¿Bien? ¿Ok? ¿Entendemos? Pues en los 10 minutos que me quedan, yo quería hacer un ejemplo y quería hacerlo del todo, aquí escribiendo cómo crear un conjunto, cómo mostrarlo, cómo hacer la unión de dos conjuntos y la intersección, ¿vale? Pero en 10 minutos no nos da tiempo. Me gustaría cerrar los conjuntos hoy. Entonces, vamos a tirar de código hecho. Mira que no me gusta, pero bueno. Si yo quiero crear un conjunto, yo hago un programa que he llamado conjuntos.c. En este programa incluyo conjunto.h para poder usar el TDA que acabo de hacer. ¿Vale? Y una vez que lo tengo incluido, para crear un conjunto, mirad lo que hago. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Para crear un conjunto, el que no ve soy yo. Para crear un conjunto, ejecuto conjunto crea y lo que me devuelve lo guardo en una variable de tipo conjunto. ¿Sí? Y ahora hago un bucle de 30, de 0 hasta 30, hasta 29,
me voy inventando números aleatorios entre 0 y 9 con esta línea y los voy insertando en el conjunto. ¿Lo veis? Si yo inserto 30 números aleatorios entre 0 y 9, es posible que alguno se repita, ¿verdad? También es posible que alguno no salga, es menos probable, pero podría pasar. Y cuando yo termino, fijaos que a mí me gustaría saber qué elementos tiene el conjunto. Pero para saber los elementos que tiene el conjunto, ¿cómo lo hago? La única manera que tengo de hacerlo es que me devuelva todos los elementos en una lista y yo recorreré esa lista mostrando cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Lo veis? No voy a probar. ¿Existe el 0? Sí, el 0 está. ¿Existe el 1? Sí, el 1 está. Eso parece peor. Pues yo me hago la función conjunto muestra, que no está entre las que ofrece el TDA, pero la llamo igual, la llamo con la misma, con el mismo estilo. Y conjunto muestra lo que hace es que al conjunto que le pasan como parámetro lo usa para, con la función enumera, sacar una lista de los datos que tiene dentro. Y una vez que tengo los datos en una lista, recorro toda la lista, como ya hemos visto en clases anteriores, con este bucle, mostrando todos los elementos. Empiezo en el inicio y mientras que P sea distinto del fin, recupero y muestro y avanzo. Recupero, muestro y avanzo, recupero, muestro y avanzo. Cuando termino, libero la lista que he utilizado de forma auxiliar. No estoy estropeando el conjunto al liberar la lista. ¿Esto lo veis claro? Porque la lista es una lista que se creó expresamente para conjunto enumera. No he destruido nada del conjunto. ¿Bien? Después de crear este conjunto, fijaos que yo voy a usar pertenece aquí, de la forma esa que he dicho que es un poco tosca, ¿no? Como sé que los números que hay en el conjunto están entre 0 y 9, pues voy a ir probando por cada uno para ver cuál es el que no está, si es que hay alguno que no esté. Y si hay alguno que no pertenece, admiración me niega el resultado de conjunto pertenece. Si hay alguno que no pertenece al conjunto, pues me lo mostrará por pantalla. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí esto? ¿Seguro? Después quiero hacer la unión de dos conjuntos. Para conseguirlo primero creo otro conjunto, igual que he hecho antes, pero con números que van entre el 5 y el 15. ¿Vale? Aquí ya no son aleatorios. Directamente estoy poniendo el 5, el 6, el 7, hasta el 14. Y una vez que tengo dos variables de tipo conjunto, pues quiero hacer un conjunto unión. ¿Cómo implementamos la unión de dos conjuntos? Contesta vuestro compañero, conectando la cabecera de uno al final del otro. Pero eso sería si nosotros pudiéramos modificar el TDA, porque tendríamos acceso a la representación y podríamos tocar el puntero cabecera y demás. Pero yo estoy aquí en mi programa principal usando el TDA, no modificándolo. Entonces, solo usando el TDA puedo hacer la operación unión. Insertando todos los elementos de un conjunto en el otro. Y como inserta se ocupa de que no hayan repetido, hará la unión. Pero me habré estropeado un conjunto. Claro. Yo quiero obtener la unión de dos conjuntos, pero sin destruir uno de ellos. O sin modificarlo. Entonces, creo un conjunto nuevo. Enumero todos los elementos del primer conjunto y los inserto. Enumero todos los del segundo y los inserto. Y esas inserciones se ocuparán, como dices, de que no haya repetido. Pero es que no tengo que comprobarlo yo porque la operación inserta lo hace sola. Entonces yo cojo y creo un conjunto nuevo que llamo U. Igual que he hecho para mostrar todos los elementos, enumero todos los elementos en una lista, recorro esa lista y voy insertando en U todos los elementos del primer conjunto. ¿Vale? Aquí no habrá duplicado, seguro. Y ahora vuelvo a hacer, libero esa lista
y vuelvo a usar la misma variable para obtener la segunda lista, la lista del conjunto B. La recorro y voy insertando en el conjunto U. Aquí es posible que sí haya duplicados, pero la operación inserta no los inserta cuando hay duplicados, ¿vale? ¿Cómo haríamos la intersección de dos conjuntos en lugar de la unión? La intersección son los que son al mismo tiempo tíos y padres. La intersección tiene que estar en los dos conjuntos. Entonces, ¿cómo lo hago? Creo un conjunto nuevo seguro, ¿vale? Para guardar la intersección. ¿Y ahora qué hago? Recorre la otra, el segundo, y comprueba si está en el otro. Elimine. Recorro todos los elementos de uno de los conjuntos. Primero lo enumero, obtengo una lista y recorro con esa lista todos los elementos del conjunto A. Y cada uno de esos elementos compruebo si pertenece al otro conjunto. Si pertenece, lo inserto en el conjunto nuevo, que es la intersección. Y si no pertenece, no. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso sería la intersección. Y la diferencia de dos conjuntos son los elementos que están en uno pero no en el otro. ¿Vale? Igual pero no eliminando, sino insertando los que no están. Los que no están. O sea, todas estas operaciones son muy fáciles, son todas prácticamente una igual que la otra. Las pondremos en el examen. Son muy fáciles. Esa última, lo que has dicho de lo que no está en uno incluirla en el otro y viceversa. Y viceversa no. La diferencia de un conjunto con respecto a otro. Son todos los elementos de A menos los que ya estén en B. Se queda como una luna. Y los que se tienen en uno los incluye en el otro. Yo recorro todos los del conjunto A y para cada uno de ellos compruebo si existe en B. Si existe en B, ese no lo inserto. Pero por cada conjunto A, comprueba el primer elemento, por ejemplo, y quieres ver si está en B. Tienes que recorrer el entero. No tengo que recorrerlo, uso pertenece. Uso pertenece. Pertenece es el que busca. Shh, no hemos terminado. No hemos terminado, que hemos empezado 10 minutos tarde. Pero dentro de ese pertenece no está recorriendo todo. Dentro del pertenece, evidentemente, recorre todo. Entonces, estas operaciones, ¿qué coste tienen todas estas operaciones que estamos viendo? Orden n no. Orden n es lineal con respecto al número de elementos. Pero aquí para cada elemento del conjunto A tengo que recorrer todos los del conjunto B. Entonces sería n por m, que lo dejamos en n cuadrado. Todas estas operaciones son de orden n cuadrado, ¿vale? Inserción, pertenece, extracción y enumera tienen orden n. Cardinalidad es la única que tiene orden 1. Pero todas estas tienen orden n. Eso me lleva a que cuando yo hago operaciones más complejas que estas, que necesitan comprobar varios conjuntos, pasamos a orden n cuadrado rápidamente. ¿Sí? Esto podríamos mejorarlo. Podríamos mejorarlo. La primera forma de mejorarlo es, en lugar de insertar donde sea, si yo sé que los elementos los puedo ordenar, los enteros los puedo ordenar, ¿no? Pues si yo al insertar, en lugar de insertar al final o al principio, inserto justo en el orden que le toca, cuando busco, una vez que he encontrado un número mayor que el que voy buscando, ya sé que no está. Entonces, imaginaos que tengo un millón de elementos y busco el 3. Miro el primero y es el 1. Miro el segundo y es el 2 y me ilusiono. Miro el tercero y es el 4. Pues ahí hemos terminado. ¿Se entiende? Manteniendo la estructura enlazada ordenada, las inserciones y las supresiones siguen siendo de orden n. No nos engañemos. Siguen siendo de orden n. Pero en muchos casos van a ser más rápidas que la media. Porque no hace falta recorrer toda la estructura siempre. Entonces, para eso necesitamos dos cosas.
que los elementos sean distinguibles, como siempre, pero también que seamos capaces de ordenarlos de alguna manera. De alguna manera. Con enteros es muy fácil. Con cadenas es muy fácil. ¿Vale? Esto implica que si la inserción la hemos hecho así, que es como la hemos hecho, cuando el conjunto lo que queremos mantener ordenado, hay que hacer ciertos cambios. Hay que hacer ciertos cambios. ¿Por qué? Primero, la búsqueda no tiene sentido continuarla cuando ya nos hemos pasado de uno que es mayor. Pero cuando salimos del bucle ya no es tan fácil como ver que siguiente sea nulo. Porque es posible que estemos a mitad de la estructura y el siguiente no sea nulo. Entonces, hay que comprobar también que no sea el elemento que estábamos buscando. ¿Se entiende? Y con la supresión nos pasa algo parecido. Así es como hemos suprimido. Cuando está la lista ordenada, tenemos que parar cuando ya no tiene sentido seguir porque los elementos son mayores que el que buscamos. Pero hay que llevar cuidado de estar seguros que lo hemos encontrado y no simplemente que no estaba, como el caso que he dicho del 1, 2, 4. Ahí no estaba, pero no es nulo el campo siguiente. ¿Sí? Y por último, y ya terminamos, si queremos mejorar todavía más la eficiencia, podríamos usar un árbol binario de búsqueda para representar internamente el conjunto, en lugar de usar una estructura enlazada. ¿Os acordáis del árbol binario de búsqueda que solamente esbozamos muy rápidamente? Era un árbol binario, pero cada elemento se sabe que su padre es mayor si está a la izquierda y si está a la derecha su padre es menor o igual. Entonces el árbol ese me permitía buscar y me permitía insertar y suprimir de una forma bastante eficiente. ¿Vale? Si ese árbol consigo que esté equilibrado, entonces todas las inserciones y supresiones y pertenece del conjunto tendrán un orden logarítmico, que es muy bueno. ¿Vale? Pero eso lo veréis en segundo. ¿Ok? Bueno, pues para casa hacer la intersección, la unión, la diferencia y todas las operaciones que se os ocurra con conjuntos usando el API y usando la propia implementación, como decíais vosotros, modificando el código del TDA para añadir esas operaciones usando cabecera, siguiente y demás. ¿Ok? Aquí lo dejamos.